Buen día, saludos a todos, soy María Soledad. Hoy vamos a hablar un poco sobre un método que permite pensar la experiencia humana. Vamos a hacer referencia a un autor obligado al hablar de complejidad, también denominado el pensador planetario. Aún con más adjetivos, el pensador planetario de las luciérnagas más luminosas, que no es otro que Edgar Morin. Hablemos un poco de su infancia. Edgar Morin es su nombre original. Nace en París el 8 de julio de 1921. Un evento trascendental marca su vida. A los 10 años fallece su madre y su crianza queda a manos de su padre y su tía. Se sumerge en la literatura y en la lectura de grandes obras. Por eso de allí se forma su espíritu autodidacta, su madera de investigador y se convierte a temprana edad en un gran lector. Cualidades que lo acompañarán el resto de su vida y que forjarán lo que hoy conocemos como el pensador más importante de los últimos tiempos. En su juventud, Edgar Morin se forma como un chico acucioso y audaz y se matricula en la Facultad de Derecho, de Arte y de Política de su país, pero debió ser interrumpida su carrera porque llegó la invasión alemana a Francia, ¿no? Por supuesto. Y él, con el tiempo, se convierte en un auténtico luchador social en defensa de su país. Esa situación particular pues marcó un antes y un después en la vida de este gran personaje. Se compromete en la lucha social en contra de esta invasión y estas circunstancias lo obligan a cambiarse su apellido Nahum por Morán, porque vivía, si se quiere, en una clandestinidad entre lo judío y lo comunista. Con el tiempo formó parte de las líneas militares, pero por ese mismo espíritu y su profundidad reflexiva, crítica, lo hacen discrepar sobre esas cuestiones esenciales y decide dejarlo, pero nunca abandonó lo que era la lucha en los comités intelectuales por la paz. Morin, si se quiere, utiliza como fundamentos teóricos algunos aportes de la mecánica cuántica, de las nuevas lógicas, si se quiere, de las matemáticas, la sociología y otros avances de la ciencia contemporánea, pero que también refuta y critica para poder trabajar con este pensamiento complejo que no es otro que el autoconocimiento. Entonces, el propósito de Morin, o de Morin por su nacimiento francés, apunta a la comunicación entre otros acontecimientos, ¿no? Lo que busca es abordar el problema que presenta el conocimiento del conocimiento. Por eso se habla de un pensamiento complejo y supera así las concepciones reduccionistas e incapaces del diálogo con la realidad. Busca ese contacto directo con la realidad, pero desde el pensamiento interno del yo. Esta teoría o esta noción de la complejidad se vuelve un desafío, y él mismo lo ha denominado así. Es un desafío de la transformación del pensamiento, porque son las prácticas humanas las que están precisamente imbricadas acá y en esos espacios específicos para su realización, para la ejecución o el desenvolvimiento de la especie humana. Él sostiene que en el siglo XXI pues se debatirán o se presentarán grandes problemas que el ser humano debe empezar a confrontar o saber cómo enfrentarlo. Aunque él inicia sus bases de esta teoría de la complejidad con su obra El Método, también es cierto que lo condujo o lo asoció a lo que es la educación, que es lo que realmente nos interesa o destaca en este momento. Y por eso es necesario hacer referencia a dos de sus grandes obras, como es La cabeza bien puesta y Los 7 saberes necesarios para la educación. Aquí tenemos el texto, en 2001. En estas obras, de alguna manera, marca lo que es la complejidad, destacando distintos aspectos que consideraba imperativo que nosotros como docentes debemos manejar para enseñar a la especie humana en este mundo tan complejo, ¿no? Lo que él llama el cosmos, el universo. Aspectos como la ceguera del conocimiento, el conocimiento pertinente, la condición humana prevalece mucho en este sentido, la identidad terrenal, la incertidumbre, la comprensión y la ética del género humano, entre otros muchos aspectos para abordar el ámbito pedagógico.
El autor al que estamos haciendo referencia hasta ahora presenta como principios fundamentales de su teoría un método complejo para pensar la experiencia humana, pero vista también desde la educación. Y nos muestra una definición de lo que es la complejidad. Es un tejido complexus, lo que está tejido en conjunto, así lo hemos manejado y conocido hasta ahora, pero nos explica además de constituyentes heterogéneos inseparables asociados. Presenta la paradoja de lo uno y de lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es efectivamente el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes, diríamos, de lo enredado, del desorden, de la ambigüedad, de la incertidumbre, de lo inexplicable. Complejo, ¿verdad? Bueno, se dice que él propone un método como camino articulador para la autoconstrucción y la organización del conocimiento, que es llamado precisamente pensamiento complejo. Y eso, de alguna manera, allí la incertidumbre, allí la ignorancia, se convierten en grandes virtudes. Porque ante todo la complejidad es una noción lógica, es epistemológica, donde destaca el pensamiento. Para esto se requiere de una inteligencia general, de la lógica, de ese espíritu, diríamos, problematizador, ¿no? Que contiene la filosofía y que a través de esos principios organizadores podamos precisamente, valga la redundancia, organizar los saberes y darle sentido, porque no hay otra forma de verlo. Que con este conocimiento nosotros podamos enfrentar la realidad. Entonces, para ello se necesita un pensamiento que reconozca y analice los fenómenos multidimensionales, porque parcelar los conocimientos lo que hace es aislarlos y no precisamente los unifica, ¿no? O los integra. Se diría que es un pensamiento complejo, pero también del contexto, que el pensamiento vincule y afronte la falta de certeza, porque lo que buscamos precisamente en nuestros estudiantes es consolidar esa verdad. Consideraríamos que una de las grandes aportaciones de esta teoría, sin duda, es haber creado un paradigma integrador que permita comprender de manera global la realidad física y social. Y, por supuesto, adaptarla desde el punto de vista pedagógico. Permite favorecer la integración del conocimiento y además de alguna manera crear un espíritu de diálogo para comprender precisamente esta especie que es tan compleja como somos los humanos. Ha contribuido también para comprender los fenómenos inéditos, tener una visión más amplia sobre lo que es la vida, sobre lo que es el conocimiento, sobre lo que son precisamente los humanos, y en la educación contribuir a la reforma siempre para el cambio. Que una de las grandes aportaciones de esta teoría es la de crear un paradigma integrador que permita comprender siquiera los fenómenos físicos y sociales, pero también que permita organizar el pensamiento, que también contribuya a ese diálogo reflexivo entre humanos que es tan importante, ¿no? Ese espíritu humano para comprender la especie humana. Sin duda nos ha permitido tener una visión, si se quiere, más amplia sobre fenómenos que son tan desconocidos, si se quiere, como la vida, el conocimiento, lo humano, pero también contribuir a la transformación para la educación. Por otra parte, tenemos dentro de las críticas y debates, se puede considerar, si se quiere, un recorrido histórico para poder comprender cómo algunos autores antes de Cristo incluso ya daban unos pisos o algunas pinceladas sobre lo que era la teoría de la complejidad. Por ejemplo, Heráclito hablaba del antagonismo, Hegel nos hablaba sobre los contrarios, pero una época posterior aparece Bentalaffi con la teoría de sistemas, Chanot y Weber con las matemáticas de la información, Prigogine por su parte con la idea de organización, pero a partir del desorden, por supuesto visto desde la ciencia, y por otro lado Capra con las corrientes sistémicas. Diríamos que ellos son los pioneros para hablar de complejidad. Sin embargo, se ha destacado y se ha distinguido a Edgar Morin por su método y su relevante pensamiento complejo.
Él ha dado algunas críticas a esos planteamientos de sus pioneros. Por ejemplo, de Capra nos da una afirmación como que supera el reduccionismo de las partes y cae en el reduccionismo del todo. No hay claridad en los fundamentos de su teoría. Y con respecto a la de Prigogine, nos dice que es una concepción de la complejidad muy restringida. Pero por supuesto, toda teoría tiene sus detractores y aparece la crítica a la teoría de Edgar Morin. Ha sido criticado por grandes alcances, pero también afirma que esta perspectiva es mal entendida, que sus obras reconstruyen su propio camino articulador, pero que aún está en proceso de construcción y que parece imposible de lograr. Bueno, como último aspecto podemos decir que una de las aplicaciones prácticas de esta teoría que mantiene Morin es mantener un diálogo permanente con la sociedad, y eso lo podemos hacer nosotros también en nuestros espacios del saber. Pero planteaba como ejemplo particular que debe crearse un pensamiento complejo, trabajar la complejidad desde las etapas tempranas en el niño, en la etapa primaria, por ejemplo, planteando preguntas abiertas como ¿qué es la vida? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el ser humano? Y a partir de su reflexión estamos abordando esta temática que parece tan compleja y tan imposible de manejar. Sin duda, esta teoría permite poner en orden nuestras ideas y nosotros como docentes debemos reformar nuestras mentes, sin duda, para tener una concepción más amplia, desarrollar un conocimiento que integre, que sea articulador. En palabras de Morin, pudiéramos finalizar diciendo que el pensamiento complejo es una aventura, pero también un desafío. Empecemos a trabajar en él. Muchas gracias.